buenas. Y nosotros vamos a continuar porque hoy vamos a tener de nuevo con todos nosotros, para aclararnos muchas dudas, la trabajadora social del Centro de Afanas, Mati Cabello, que le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Mati. Hola Rocío, encantada de poder estar aquí de nuevo con todos vosotros. Nosotros encantados de tenerte también de nuevo, Mati. Tenemos que hacerte muchas preguntas hoy de un tema muy en concreto, porque nos gustaría saber y que nos explicaras la diferencia que hay entre el grado de discapacidad y el grado de dependencia, porque no sé si hay muchas familias que te preguntan por ello, hay familias que se confunden entre un término y otro, y tú nos lo puedes aclarar también, Mati. Sí, Rocío, realmente es algo muy frecuente. Hay muchísimas familias que nos llegan al servicio de familias con estas dudas, con estas confusiones entre el término de discapacidad y entre el término de dependencia. Es muy común que se dé y además es algo muy normal porque sí que son dos conceptos que pueden dar lugar a muchísimas dudas por parte de todos. Entonces, bueno, es importante que antes de poder hablar de los distintos procedimientos, aclaremos bien los dos conceptos, el concepto de discapacidad y el concepto de dependencia. Y bueno, si te parece, empezamos hablando por el concepto de discapacidad. En este caso, ¿cuándo se da una discapacidad en una persona? Bien, pues se da una discapacidad cuando existe una limitación real en la ejecución de cualquier actividad básica de la vida diaria. ¿Y qué es esto? ¿Qué son las actividades básicas de la vida diaria? Bueno, pues no es más que las actividades que todo el mundo realizamos en nuestro día a día: levantarnos por nosotros mismos, poder asearnos nosotros mismos, poder realizar la comida, poder ir a realizar la compra. Por supuesto, como todos sabéis, existen diferentes tipos de discapacidad. Está la discapacidad física, también tenemos la discapacidad mental, la discapacidad sensorial o la discapacidad intelectual. Aquí paro y entramos ahora a hablar de la dependencia, y ahora vais a ver mucho mejor la diferencia entre un término y el otro. ¿Cuándo se da la dependencia? Bien, pues la dependencia se da cuando existe esa necesidad y ese apoyo de una tercera persona en la realización de esas actividades básicas de la vida diaria, que hemos hablado recientemente. Es decir, yo para comer necesito que una persona me ayude, me supervise, porque yo sola no puedo hacerlo. ¿Y qué es esto? ¿Cómo le llamamos a todo esto? Que también os sonará ese concepto. El concepto de autonomía personal. Es la capacidad que la persona tiene para poder enfrentar este tipo de actividades del día a día, ¿vale? Por supuesto, esta dependencia o esta falta de autonomía personal se pueden dar por diversos motivos, ¿no? Se puede dar, por ejemplo, por contar con una edad avanzada y no tener la capacidad de realizar las tareas del día a día. Se puede dar, por ejemplo, por la llegada de una enfermedad repentina, como pueda ser un cáncer, un ictus, o se puede dar, por ejemplo, por una discapacidad. ¿Veis? Es decir, en muchas ocasiones la dependencia puede ser la consecuencia de esa discapacidad ya reconocida. Con esto no quiere decir que todas las personas con un grado de discapacidad reconocido forzosamente tengan que tener un grado de dependencia. Pongo un ejemplo un poco ilustrativo para que todo el mundo lo tengamos claro. Por ejemplo, una persona con una discapacidad sensorial, en este caso auditiva. Esta persona puede realizar las tareas básicas de la vida diaria, como por ejemplo poder preparar la comida por sí solo. Entonces no va a requerir posiblemente de ese grado de dependencia. Es un poco lioso, pero espero que se haya entendido un poco esta primera pincelada de la diferencia entre los dos términos, Rocío. Yo creo que sí, que yo creo que tanto con las familias que van allí y te preguntan directamente, como aquellas que nos están viendo a través del programa, pueden que hayan resuelto sus dudas. Pero también queremos saber, por ejemplo, Mati, en qué consiste ambos procedimientos y en qué se diferencia cada uno de ellos. Bien, Rocío, pues bueno, vamos a diferenciar un poco las características principales de los dos procedimientos para que sigamos teniendo en cuenta las diferencias entre los dos.
Por un lado, continuamos con ese procedimiento del grado de discapacidad. Tú inicias la solicitud del grado de discapacidad y, bueno, recibirás una carta en tu domicilio citándote para que acudas para la valoración de ese grado de discapacidad. ¿Quién realiza ese reconocimiento del grado de discapacidad? Pues en este caso es el equipo de valoración-orientación, que está compuesto por profesionales de distintos ámbitos. En este caso, como mínimo, tiene que haber un médico o una médica, un trabajador social o una trabajadora social y un psicólogo o una psicóloga. En ese momento, el equipo multidisciplinar pues valora los distintos ítems de la persona para establecer ese grado y ese reconocimiento específico de grado de discapacidad. Pasada esa valoración, como mucha gente habla, me han llamado del tribunal. Bueno, pasado ese momento y ese trance, que también sabemos que en muchas ocasiones es algo que incomoda y pone muy nerviosa a la familia, pues al cabo de unos meses, generalmente la ley establece 6 meses para la resolución, os llega a vuestra casa el certificado con el reconocimiento del grado de discapacidad. Se establece para obtener esa condición de discapacitado, de persona con discapacidad, un porcentaje mínimo del 33%, ¿vale? Luego, por otro lado, es importante que tengamos en cuenta que hay que llegar al menos a un 65% para poder optar por las distintas prestaciones que se establecen en la seguridad social, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las prestaciones no contributivas por invalidez. Continuamos con el procedimiento del grado de dependencia. En el caso del grado de dependencia, tú inicias tu solicitud de grado de dependencia y luego, digamos que te irán llamando, te irán citando una trabajadora social para acudir a tu domicilio. En el caso de la valoración del grado de dependencia, en este caso se realiza en el domicilio familiar. Ahí se ven las posibles barreras arquitectónicas que pueden haber en la casa y que puedan también dar un dato relevante en la dependencia que pueda tener esa persona o no. La trabajadora social realizará una serie de preguntas, todas relacionadas con esa autonomía personal de la que hemos hablado anteriormente, y pasado un tiempo volvería a acudir a la casa para hablar de otro proceso importante en el grado de dependencia, que es el PIA, ¿vale? El PIA, que es el proceso individual de atención, es el que establece qué servicios tendría derecho esa persona dependiente según el grado de dependencia que se haya establecido. Es decir, una vez que acude la trabajadora social por primera vez a tu casa, recibiréis la carta con el reconocimiento del grado de dependencia. En este caso, no estamos hablando de números como anteriormente con el grado de discapacidad. En este caso se valorará un grado 1 como dependencia moderada, un grado 2 como dependencia severa y un grado 3 como gran dependencia. Posteriormente, la otra trabajadora social o la misma acude al domicilio para hablar y consensuar con la familia el proyecto individual de atención, ese PIA. Ahí se establecen los distintos servicios o recursos que la familia o el dependiente puede acceder dependiendo de ese grado de dependencia al que se le ha reconocido. Hablamos del servicio de ayuda a domicilio, que muchos conocéis, hablamos de los servicios de centros de día, las residencias, por supuesto, las prestaciones económicas que también se dan. Entonces, bueno, es un poco la diferencia entre los dos procedimientos, Rocío. Bueno, y ya por último, la última pregunta que tenemos para ti, Mati, es ¿cómo lo pueden solicitar las familias? ¿Dónde deben acudir? ¿Cómo lo deben de hacer? Solicitar estas cuestiones. Cuéntanos. Bien, Rocío, bueno, es la pregunta estrella que muchísimas familias se hacen cuando nos llegan allá al servicio, nos preguntan cómo lo hacemos, dónde tengo que acudir, etcétera.
En fin, hay también distintas diferencias entre un procedimiento y otro, pero bueno, en ambos casos, los dos procedimientos los podéis hacer los servicios sociales comunitarios. En el caso del grado de discapacidad, no es necesario tampoco que vayáis a los servicios sociales comunitarios. Existe un modelo de solicitud ordinaria que os lo podéis descargar en la página web de la Junta de Andalucía, donde de forma muy escueta podéis rellenar los datos de vuestro familiar, y a esa solicitud se aportan informes médicos, informes sociales, informes psicológicos que la familia estime oportuno para acreditar un poco ese grado de discapacidad del familiar. Toda esa documentación se manda por correo certificado a la Delegación Territorial de Cádiz en este caso. Eso en cuanto al grado de discapacidad. En cuanto al grado de dependencia, sí que necesariamente hay que acudir a los servicios sociales comunitarios. De igual forma, la solicitud, o bien os la podéis descargar también en la web de la Junta de Andalucía y acudir directamente a los servicios sociales comunitarios ya, pues con todo, con la solicitud rellena y demás, o directamente pues solicitáis la cita en los servicios sociales comunitarios, que recordamos que continúa funcionando una página web que publicó el ayuntamiento, una aplicación que publicó el Ayuntamiento de Sanlúcar, desde donde podemos solicitar muchísimas citas de la gran mayoría de los servicios que proporciona el Ayuntamiento de Sanlúcar. En este caso es citaprevia.sanlucardebarrameda.es. Ahí también podéis solicitar citas en los servicios sociales comunitarios. En el motivo de la cita especificáis que es dependencia y ahí iniciáis una nueva solicitud. Ahí sí es muy parecido al grado de discapacidad. Rellenáis la solicitud, que en este caso es una solicitud distinta, pero también aportáis la mayoría de informes médicos, informes sociales, informes psicológicos que podáis para acreditar de igual forma ese grado de dependencia del familiar. Y bueno, Rocío, en este caso, pues ahí también el papel que jugamos los servicios sociales especializados es fundamental para descargar la cantidad de trabajo que actualmente tienen los compañeros en los servicios sociales comunitarios. Y bueno, recordamos que nos tenéis ahí en el Centro de Neurorehabilitación Juan Sebastián Elcano para cualquier duda que os surja en cuanto a estos dos procedimientos.